Muchas gracias, buenas noches. Un agradecimiento a la Comisión Organizadora del Colegio de Abogados por habernos invitado esta noche, tarde-noche, y también un reconocimiento a los expositores anteriores que nos han brindado enfoques interesantísimos sobre temas que nos conciernen a todos. Y déjenme decir también, qué bonito auditorio, qué bonito, ¿verdad? Que uno lo conocía, bueno, creo que casi nadie lo conocía hasta esta semana, y realmente qué buen esfuerzo que se hizo para tener un lugar tan bonito para reunirnos a hablar de derecho, que es lo que nos gusta. Tomando en cuenta que hay 3 tributaristas más, entonces voy a hablar yo del levantamiento del velo societario en forma general y no enfocado en el tema del derecho tributario. Y lo que voy a decir son 3 cosas: qué situación actual, qué perspectivas hay con un proyecto que por ahí está en la corriente legislativa, y qué podemos o qué pensamos de ese proyecto y qué se podría hacer para mejorarlo. Esos son los 3 puntos. ¿Qué situación tenemos ahora en levantamiento del velo societario? Bueno, lo primero es que no hay ninguna ley sobre esto, y cuando no hay ninguna ley sobre esto corremos el peligro de que pase cualquier cosa. Hace algunos días hablaba con el doctor Torrealba sobre el tema de los precios de transferencia, cómo han sido regulados en Costa Rica, si ese es un tema constitucional o no. Y decía don Adrián que es preferible tener algo mal regulado, aunque no sea tan constitucional, a no tener nada donde nadie sabe cuáles son las reglas del juego. Bueno, esto nos pasa con el levantamiento del velo societario. Algunos dicen, haciendo un mal chiste, que a alguien le dijeron, pienso que tal vez un contador, pero que tal vez un abogado, que cuánto era 2 más 2 y dijo cuánto quiere que sea. Bueno, el problema de esto es que si no hay ninguna regulación sobre la materia, el levantamiento del velo societario podría ser cuánto quiere que sea o qué es lo que quiere que sea. El tema es qué es hoy. Tenemos una realidad que ha existido en Costa Rica, abuso societario, tanto en la constitución de sociedades como en el uso de sociedades. Y digo abuso evidente cuando hacemos sociedades de $20 de capital social, pero para escribirlas ocupamos 500. En gastos de registros, en gastos notariales honorarios y en el impuesto de sociedades que hay que pagar ahora. Entonces, ¿será creíble siquiera que al inicio, en la constitución de una sociedad, gastemos $500 para hacer una sociedad de $20, de 10,000 colones, y se inscribe y ahí va? Y son el 99% de las sociedades que hay. Por ahí un colega dice, no, yo soy más serio, yo las hago de 100,000, bueno, son $200. O sea, ¿es eso serio? Y ponemos al muchacho de la oficina con la secretaria a hacer 200 sociedades y venderlas. Ahora se regalan por impuestos de sociedades, pero antes se vendían en un paquetito, está listo. O sea, una sociedad que cuando se constituyó no hubo ningún aporte de parte de ellos. No había la más mínima intención de los constituyentes de desarrollar ninguna actividad. No ha realizado ninguna actividad el tiempo que ha estado guardadita, las acciones y los libros ahí, endosados y todo. O sea, ¿es eso una sociedad? ¿Es eso lo que estamos hablando, que es una sociedad de Costa Rica? Claro, también hay sociedades de verdad y hay grandes ligas del derecho comercial en Costa Rica. O sea, no estamos negando eso. Lo que digo es qué es lo que más hay y qué es lo que debe ser el levantamiento del velo entonces. Y yo tuve un caso que me tocó defender a un muchacho que era presidente de 200 sociedades en una pensión alimentaria, era un empresario monstruoso, pero el muchacho de los mandados que constituye las sociedades del bufete. O sea, ven la diferencia entre lo que es la realidad de las sociedades y lo que parece ser el papel, las sociedades en el papel, en el registro. El pobre muchacho, el juez entendió que era el de los mandados y que no era dueño de 200 sociedades, ¿verdad? Digamos. En todo caso, el capital de todas eran como, no eran ni $1,000 y entre todas, y al final de cuentas tampoco tenía ningún bien. Entonces el tema es, en esto que tenemos, ¿hay o no hay abuso? O sea, hay o no abuso de la figura societaria. Ahora que don Fernando nos explicaba el principio de universalidad en materia de responsabilidad, eso no es cierto que nosotros mismos hemos sido culpables a través de los años de que un cliente viene y dice, mire, es que yo tengo una actividad de riesgo, quiero saber qué pasa si me llega tributación, qué pasa si me llega la caja, qué pasa si me llega una demanda laboral y qué pasa si la señora me echa puerta afuera y me pone en divorcio, ¿qué pasa? Y algunas personas han dicho, bueno, es muy sencillo, ponga todo en sociedades y así, cuando pasan esas cosas no le va a pasar nada. ¿Hemos dado o no hemos dado esos consejos? Es eso de lo que se trata el derecho, de utilizar la sociedad como forma de evadir el principio de universalidad, de tal forma que no importa lo que yo haga, al final conservo los bienes y las personas a las que le voy a deber dinero no me van a poder cobrar porque todo lo tengo en sociedades. De eso es lo que se trata. Bueno, sí, de eso es lo que se ha tratado en Costa Rica durante muchos años. No son sociedades ni siquiera, como nos explicaba el doctor Nissen, en Argentina, familiares que funcionan y que están esperando dividendos, no.
sociedades donde hay una casa y nunca va a haber más que gastos. Nunca va a haber utilidades, nunca va a pasar nada solo para tener la casa, o para tener el carro, o para tener una propiedad y vender las acciones, y antes, digamos, no pagar impuestos por ese traspaso, y ahora no sabemos. Digamos que sí, pero no sabemos. Entonces, de eso es lo que se trata. Algunos dicen que no es necesario para nada hacer una nueva regulación, que bastan las normas de fraude de ley del artículo 20 del Código Civil, de fraude, estafa procesal del Código Procesal Civil o del Código Penal, de abuso del derecho del artículo 22 del Código Civil, de los casos de simulación. En otras palabras, no inventen más cosas, ya todo está inventado. Con estos institutos que tenemos ya podemos regular cualquier exceso en las sociedades y no es necesario hacer nada más. Esa es una posición. Otra posición es no, el tema del levantamiento del velo es una cosa diferente, es un tema para las sociedades con el abuso societario y pretende otras cosas que no son solo estas. ¿Cómo qué? Bueno, algunos opinaban nulidad o inexistencia de la sociedad, tema que uno dice, nulidad o inexistencia de una sociedad. Bueno, está en el artículo 20 del Código de Comercio. ¿Alguien ha visto alguna vez un proceso de inexistencia de una sociedad debidamente escrita en el registro? ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Y qué es lo que se alega? ¿Alguien ha visto alguna vez? Digo, de esas normas didácticas que a veces, ¿verdad? Estudiamos, muy bonito venir a hablar, está bien en la academia hablarlo, pero nunca se presenta, ¿verdad? Y alguien decía que estudiar y no aterrizar las normas como arar y nunca sembrar. Y al revés también, ¿verdad? Solo hacer las cosas de oído, sin estudiar nada, es como tirar las semillas sin haber arado nada. O sea, ¿qué es lo que puede salir ahí? ¿Qué buscamos? Atribuir el patrimonio de la sociedad a los socios para poder cobrarle las deudas de los socios a la sociedad, o al revés. O atribuir no los bienes sino la responsabilidad, de tal forma que este señor que provocó un accidente de tránsito le podemos perseguir su casa que tiene una sociedad de mentirillas, para decir, ese es usted, no es una sociedad, es usted, le voy a cobrar en la casa. ¿Es eso lo que perseguimos? O unir los patrimonios de los socios de la sociedad para cobrarle a los dos todo, o con un principio de subsidiariedad, cobrarle primero a los dos y si no al socio o a la sociedad. Se habla en los proyectos, y ahora lo vamos a ver, de prescindir de la personalidad jurídica. ¿Qué es prescindir de la personalidad? En Costa Rica, ¿qué es prescindir de la personalidad jurídica? ¿O qué es inoponibilidad de la personalidad jurídica? ¿Qué es eso? ¿Quién define eso? O superación de la forma, dándole preeminencia a la realidad jurídica. ¿Qué conceptos son esos? ¿Dónde se regulan? ¿Quién dice cómo se aplican? Decía el doctor Nissen ahora un tema que me llamó la atención, el tema de la infracapitalización. Y claro, el tema de la infracapitalización es un tema muy común en otros lados, pero en Costa Rica, ¿qué tema es ese? En el año 66 en Nueva York se discutió un caso de un señor que fue atropellado por un taxi y tuvo unas heridas muy graves, y cuando fue a demandar resulta que ese taxi era de una sociedad y esa sociedad solo tenía ese taxi, pero el dueño de esa sociedad y único socio tenía 20 taxis más distribuidos en 10 sociedades. Entonces digamos que más o menos tenía 10 sociedades y 2 taxis en cada una, de tal forma que si venía un accidente feo, el señor perdía el taxi del accidente y tal vez otro que tenía la sociedad, pero se guardaba 18 para él y todos eran del mismo socio. Y a pesar de que ese primer momento se declaró sin lugar por mayoría de esa demanda, uno de los jueces, el juez Keating, hizo un voto salvado estableciendo las premisas de la infracapitalización. Cuando una persona echa a andar una empresa sin dotarle de patrimonio o de seguros o de dotación económica suficiente para afrontar el riesgo, debe en lo personal entonces afrontar las consecuencias en lo que no alcance ese patrimonio. En el año 66 en Nueva York, en el año 61 en California ya se había dado una sentencia más bien estimatoria sobre este punto. Pregunto, en el año 2003 en Costa Rica, ¿alguien habla de la responsabilidad por infracapitalización? ¿Algún abogado o abogada le explica a un cliente que se hace una sociedad de 10,000 colones, es posible que lo demanden y le pretendan cobrarle los riesgos que genera esa empresa sobre su propio patrimonio porque 10,000 no es suficiente para nada, responder ningún riesgo de nada? ¿Alguien habla de eso? ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de abuso societario? Voy a decir unas cuantas frases porque no hay mucho tiempo. Confusión de patrimonios entre sociedades accionistas, distracción de fondos de la sociedad para fines no corporativos, incumplimiento de formalidades legales para suscripción y traspaso de acciones, o como decía don Gino ahora, que ni libros tienen ni acciones tampoco. Y luego se hacen sesiones de acciones porque no se sabe que son endosos.
Pues piensa que es lo mismo, como un colega dijo que él no hacía sociedades de responsabilidad limitada porque solo tenía el machote del anónimo. Y otro dijo que era el mismo perro con diferente mecate. O sea, eso es el tema. O sea, así es como se hacen las sociedades en Costa Rica. Bueno, no todas, repito, hay grandes ligas de derecho societario y de derecho comercial, pero eso existe, ¿verdad? Y todos sabemos que eso existe. Un único socio, la pregunta que hacía el señor, de países que se disuelve una sociedad cuando hay un único socio, en otros aumenta su responsabilidad de forma solidaria mientras sea el único socio. ¿Y en Costa Rica qué se dice? Nada. ¿Y qué pasa? Diríamos, en principio nada, pero si queremos atribuirle responsabilidad con estas reglas que estamos diciendo, ¿será posible? Identidad entre los socios de varias sociedades, identidad de los mismos directivos, infracapitalización, ausencia de separación de activos, señores que no tienen nada para responder a una pensión, pero la sociedad les paga la renta, los colegios de los hijos, los gastos médicos, y no son socios ni directivos. ¿Y cómo explica uno eso? Encubrimiento de la identidad de propiedad, uso de sociedad para trabajos y servicios o poner capitales. Bueno, podría seguir con la lista. El asunto es qué proyecto es el que hay en la Asamblea, tal vez era el punto central de exponer en este Congreso, porque hay dos decisiones para tomar. Uno, vamos a regular el caso, vamos a hacer una ley sobre esto. Y número dos, la ley que vamos a hacer, esta que está en la Asamblea o es otra. Pero cuando el proyecto está en la Asamblea, las dos preguntas se están haciendo a la misma vez, porque si la ley se aprueba, se resolvió la pregunta de si vamos a dar regulación sobre esto y qué regulación va a ser. Y en un congreso que hicimos antes, recuerdo que con Diego estaba, alguien planteaba, bueno, es que debería haber una norma de levantamiento del velo en tributario, 8 en laboral, 8 en comercial, 8 en civil. Me acordé de Messineo cuando escribía que todo profesor de derecho cree que su materia es la más importante y que eres el que la da mejor. O sea, todo el mundo quisiera, pero imaginemos 7 definiciones diferentes de levantamiento del velo en 7 materias diferentes. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y decía don Álvaro Hernández ese día, Ricardo, y no es el tema del abuso de las formas, porque no solo la sociedad se abusa, ahora se usa los fideicomisos, se usa del leasing y se usa de las asociaciones y de las fundaciones. ¿No debería haber más bien una norma en el Código Civil general de abuso de las formas que abarcara todo, hasta la sociedad y no solo la sociedad? ¿Dónde debe estar ubicado? Este proyecto, ¿dónde está el de pasarla? Gracias. Este proyecto, rápidamente se los expongo, está en la corriente legislativa del año 2011, que consiste en adicionar un artículo 20 bis al Código de Comercio, que está después del 20 que está ahora, lo que dice, regula la personalidad jurídica y regula la nulidad y la inexistencia de la sociedad. Y diciendo algo como esto, ¿podrá prescindirse la personalidad jurídica? ¿Perdón? Ah, ok, para allá y él para allá. Eso es tortícola y segura. Bien. ¿Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de las sociedades reguladas en este código cuando éstas sean utilizadas en fraude de ley como un mero recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros? En tales casos, las actuaciones o obligaciones de la sociedad se imputarán directamente a los socios o controlantes, quienes serán solidariamente responsables. La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá efectos respecto del caso concreto en que sea declarada. En ningún caso podrá afectarse a terceros de buena fe. Y lo dispuesto aplicará sin perjuicio las responsabilidades personales, civiles y penales de los participantes en los hechos según el grado de intervención y conocimiento. Bueno. Observaciones sobre esto, porque ya está la amarilla ahí en la mesa. Prescindir y desestimar, ambos conceptos en la misma norma. ¿Y qué es la diferencia entre prescindir y desestimar? Y además, ¿qué significan? ¿Es una ineficacia relativa, no inoponibilidad relativa o alguna cosa diferente? ¿Solo aplica para las sociedades y los demás casos de abusos de las formas? ¿Está variando el sistema de responsabilidad de los socios? El sistema era los socios solo hasta su aporte. Bueno, las sociedades de capital. Aquí sería los socios por su aporte y además por todo lo demás, bueno, siempre y cuando haya abuso de la personalidad. Dice que cuando se trate de violar el orden público, en Costa Rica definir qué es el orden público, para estos efectos no va a ser tan fácil. ¿Qué es el orden público? Un abuso solitario. Dice que no solo socios, sino controlantes, o sea, la responsabilidad se podría extender ¿a quién? ¿A los directivos? ¿O a terceros que no sean ni siquiera socios ni directivos, como ha sido en materia penal, que cuando alguien se defiende diciendo, es que yo no era ni directivo, no puedo tener
administración fraudulenta, y en penal dice, no, realmente es el que hace la administración, aunque no sea directivo y aunque no sea socio. O sea, ¿estamos hablando de esto? ¿O será solo para los socios mayoritarios? ¿O será también para los minoritarios en general? Y además se aplica solo el caso concreto. Bueno, eso ¿es eso lo que queremos? ¿Se responden las preguntas que hemos planteado al inicio con ese tema? ¿Es suficiente para saber si la responsabilidad, el levantamiento del velo es una técnica investigativa de levantar el velo que hay detrás y ver qué patología aplicamos? ¿O es en sí mismo una patología que consiste en asignarle al socio la responsabilidad que la sociedad no puede cubrir? ¿O al revés? ¿Es suficiente esto? Es decir, queremos la norma y queremos esa norma. Podrían pasar tres cosas, me parece. Los alemanes ya hablan a esto del trilema regulatorio. Uno, que una reforma así acabe con el sistema comercial. Algún colega dijo en otro foro que si ponemos muchas cosas la inversión se va a ir, no va a haber más sociedades, nadie va a querer hacer sociedades y Costa Rica va a perder mucha riqueza. O más bien el sistema va a destruir una norma como esa, la sala constitucional va a decir es inconstitucional eso y se acaba con la norma. O va a llegar un momento en que se promulga la norma y va a coexistir los abusos con la norma y no va a pasar nada como pasan las cosas en Costa Rica. A mí me parece que en este estado en que estamos, en que no hay regla, que cualquier abogado o abogada pone cualquier demanda llamándole levantamiento del velo a cualquier cosa, y en los tribunales se resuelve más o menos así, y se otorgan medidas cautelares que dicen, como el señor es presidente, obviamente es socio, y se anotan los bienes de la sociedad por las deudas de él, y que sucede todos los días. Estamos en un momento en que se está abusando de la figura del abuso societario, y entonces es una nueva moda, se presentan procesos, se anotan, pero no hay claridad de qué es lo que se trata. Entonces, tal vez promulgar un proyecto no es para regular el abuso societario, porque eso de todas formas se está dando en la realidad, es para regular el abuso de la aplicación de la figura y que no nos convertamos en un país que tanto se regula, tanto se habla de esto, que al final se va a presumir que todas las sociedades son simuladas o son formas de abuso y que va a tener uno que en proceso demostrar que la sociedad más bien está bien y tiene contenido correcto. Muchas gracias.